Hola, soy Juan David Correa y esta es mi columna del jueves 11 de diciembre para la revista Cambio. Ese último paseo se llama. Ha vivido para fascinarse y autocelebrarse con avalorios, voces, lenguas, lecturas, versos, melodías, historias, viajes, caprichos, cinismos, crueldades, chismes, películas, rumores, amores e ideas que han sido parte de su repertorio. Al final de sus días, en ese estado de alucinada lucidez, Gabriel García Márquez no solo veía las imágenes de sus propios sueños, sino que veía las imágenes soñadas por los otros. La única vez que estuve a su lado, por puro azar, tenía los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad, y al acercarse a un grupo de reporteros invitados de relleno en una fiesta, nos dijo: esta casa es muy vieja. Vestido con blazer pata de gallo blanquinegro, pantalones de lino blanco y zapatos mocasines de gamuza gris, portaba unas gruesas monturas de carey y acariciaba un vaso de whisky. Nos hablaba mirando las columnas y vigas de la vieja casona, ubicada en una de las callejuelas de la Cartagena que conoció al dedillo cuando fue reportero del diario El Universal en 1947, después de que Clemente Manuel Zavala lo contratara, tras entender el misterio que ya anunciaba en la tercera resignación. Allí estaba otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Recuerdo ese encuentro, o ese último y único encuentro, porque quien me hizo comprender y leer de una manera rotunda y definitiva la obra de Gabriel García Márquez es un maestro que ahora, 20 años después de esta fugaz memoria, ha recibido a visitación una india guajira que llegó al pueblo con su hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagela a su tribu desde hace varios años. A ese maestro, a quien me refería al comienzo de esta columna, lo conocí hace 28 años en la Universidad de los Andes, en el Salón B 100 algo. El tema de la columna es el olvido de la nomenclatura, que para entonces, como Macondo, era una pequeña edificación de 2 pisos de madera que crujía al pisarla, y no el centro comercial que ya anunciaba mi maestro cuando escuché por primera vez su vozarrón. Mi maestro no creía en las novelas, le parecía, como a Walter Benjamin, que la novela es una experiencia burguesa. En cambio, la narración es una experiencia que atraviesa la historia de la humanidad. Dice Benjamin, que amo, pero no comparto. La respeto, la venero, pero no la comparto porque es un fenómeno meramente histórico. Por su parte, la narración está en el código del ser humano. Es obvio que, como él siempre aconsejó, estoy montando recuerdos y lecturas para poderme acercar a algo. Es obvio que esa primera asignatura de literatura colombiana no comenzó con García Márquez, sino con una larguísima disquisición sobre El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, texto del siglo XVII del que se declaraba apóstol y heredero, y que él conoció, según decía, Manes de la Memoria, por Hernán Lozano, crítico de arte a quien admiraba y quien padeció también la peste del insomnio. Mi maestro parecía tener muchos recuerdos simultáneos. Pensaba en paradojas constantes. Una de sus ideas más preciosas era concebir toda lectura metonímicamente, el signo por la cosa significada. Entonces lo veíamos y escuchábamos durante una hora u hora y media hablar de los ferrocarriles y de la herrumbre y de la desgracia
de una modernidad inacabada, tantas líneas de ferrocarril levantadas, tantas carreteras derrumbadas taponando y empinando miradas de chamanes, desde el tiro a Camilo Torres hasta la anónima empleada de la cafetería del Palacio de Justicia y hasta los desplazados de ayer y los masacrados pandemizados de este año de número cabalístico. Siempre en sus clases sobrevenía aquel recuerdo repetido en tantas horas en que estuvimos juntos durante esos 5 años leyendo sin leer el Ulises, Dirección Única, Estaba la pájara pinta o el Aleph. Ella venía en un barco que llegó de Buenaventura. Dejó el ejemplar de 100 años de soledad sobre el escritorio. El director de la aduana no se dio cuenta y no tenía ningún deseo de retenerlo. La señora salió cuando le aprobaron el ingreso al país de su menaje doméstico y el libro quedó ahí encima. Entonces el director de la aduana me dijo: ¿a usted le gusta la literatura? Mire, esta señora olvidó este libro. Es un recuerdo bien importante porque en un solo fin de semana, en el tren que conducía de Cali a Buenaventura, yo llevaba en una maletica 3 libros: 100 años de soledad, Rayuela y Para esta noche de Juan Carlos Onetti. Cualquiera diría, bueno, pero usted en un solo fin de semana se despachó el boom. Pues sí, hay que decirlo como es. ¿Cómo aprender a leer sin instrucciones? ¿Cómo no obedecer las fórmulas de una academia que estaba postrada a los estudios culturales con la influencia de las universidades norteamericanas? A mí me dijeron que no leyera latinoamericanos, que me dedicara a los clásicos, que aprendiera latín, que hiciera un doctorado y que tradujera Dante, que me ufanara de la inteligencia mientras él, mi maestro, nos ripostaba que lo importante era mantener el espíritu de la rebelión contra la inteligencia de los inteligentes y contra el humanismo de los globalizadores. Él comenzaba a darse cuenta de que estaban proscritos los maestros que cargaban maletines de cuero y sacaban hojas amarillentas con anotaciones hechas a la luz de las bibliotecas, para cruzar a Marx con Freud y pensar en Novalis y en Thomas Mann, como Eduardo Gómez, alguien a quien consideraba dentro de sus afectos. Se daba cuenta mi maestro de que no era el único y de que otra maestra de ese entonces, fallecida prematuramente, Montserrat Ordóñez, nos insistía en que no dejáramos de leer a cubanos y brasileñas, que nos perdiéramos en la vorágine, que nos tomáramos en serio a Soriano y a Fonseca. Así, uno va encontrando sus propias marcas en la brecha, como los guijarros de Hansel y Gretel intentan dejar como rastros que, irremediablemente, las aves se comerán. Esa es la tensión de la lectura. Esa es la lección de mi maestro. Entender que no es acumulativa, que no sirve para crear falsos prestigios, que está al servicio de lo que sentimos y vemos, que hace parte de la historia y se pierde en la propia historia, que no es una brújula ni nos orienta, que nos pierde sin remedio. Tal vez sea ese el destino, el de esas locomotoras y de esos cuartos aún sin arreglar, el de aquellos diálogos en oscuros pasillos adornados con una raída alfombra escarlata. Quizás, como escribió mi maestro, no hay imagen y siempre algo que no es posible recordar nos acompaña. Con la naturaleza del olvido están hechas más cosas de las que nos imaginamos. ¿Cómo llevar entonces la voz por los senderos de una sensibilidad que no se oculta y por lo mismo que no descubre? El ángel de la guarda se llama olvido y no lo rescatamos con máquinas de fotografiar. Manuel Hernández Benavides es ese mi maestro y sigue viviendo y olvidando esa dulce costumbre de la noche. Siempre hay que mirarla bien. Puede ser la última. Gracias, Manuel. Esta columna contiene frases y versos sin citar
de Gabriel García Márquez, Manuel Hernández Benavides, Álvaro Mutis y Jorge Luis Borges. Hasta la próxima.